Hola, muy buenos días. Voy a hacer una lectura sobre la psicología de la mentira, que está escrito por José María Martínez Selva. Precisamente me gustaría hacer esta lectura porque aquí podemos ver de alguna manera esa patología que tienen las personas que padecen el trastorno de personalidad narcisista y que utilizan la mentira y el engaño de una forma, bueno, ya cotidiana en su día a día, pero que tenemos que saber exactamente las personas que son víctimas, que somos víctimas de esas entidades con ese trastorno y cómo pueden afectarnos directa o indirectamente ese tipo de engaños, ese tipo de mentiras. Para ello, como viene mencionado, voy a hacer esta lectura que se trata de ello. Además, me viene muy bien porque en el programa de radio el otro día, el, el locutor, el presentador del programa, me preguntó precisamente por esa patología de la mentira que tienen los narcisistas. Y bueno, pues me llegó este libro y no quiero dejar pasar la ocasión de, bueno, pues al menos leerlo y haceros partícipe de todas estas lecturas que evidentemente nos pueden servir y mucho a la gente que está todavía inmersa en una relación tóxica con uno o con una narcisista y que está siendo sometida a esos engaños y a esas mentiras. Pero sin más dilación y sin más preámbulo, voy a comenzar con la lectura. La mentira y el engaño forman parte, se quiera o no, de las relaciones humanas en todos los ámbitos, tanto privados como públicos, y en todas sus vertientes, ya sean relativas a la amistad, al afecto, a la política o incluso a la economía. Saber por qué se miente o por qué nos intentan engañar es también conocernos a nosotros mismos. Es saber cómo y por qué nos comportamos de una manera u otra en determinadas circunstancias y ante determinadas personas. ¿Cuáles son esas emociones y nuestros miedos? ¿Qué queremos conseguir o qué queremos evitar y qué queremos que hagan o dejen de hacer los demás? El objetivo de esta lectura es describir la conducta del mentiroso patológico, pero también de la que quien quiere descubrir la verdad. Se aborda el proceso de indagación y cómo se puede intentar conocer la verdad o impedir que nos engañen. Se expone con detalle una anatomía de la mentira en la vida cotidiana, pero también se arroja luz sobre el papel del engaño en ámbitos específicos, como por ejemplo el mundo de la justicia y de las relaciones comerciales. Esta lectura ayudará a saber por qué a veces queremos o intentamos que los demás no sepan la verdad y por qué los demás intentan hacer lo mismo con nosotros. Aprenderemos, con un poco de suerte, a saber cuándo nos engañan y cómo lo hacen. Veremos también por qué hay personas que mienten con tanta facilidad y a quienes es difícil pescar en una mentira. Cuando se investigan y se divulgan, como es en este caso, las técnicas de detección de engaño, lo primero que llama la atención es la convivencia entre dos enfoques que representan dos perspectivas y dos mundos diferentes. Por un lado, la investigación científica de psicólogos,
de psicofisiólogos y de criminólogos. Y por otro lado, la práctica profesional de policías, interrogadores, juristas y poligrafistas. Aunque todos estudian lo mismo, cómo separar al que dice la verdad del que miente, muchas veces sus hallazgos y experiencias no solo pueden no coincidir, sino incluso oponerse. A este respecto, resulta chocante el optimismo y la seguridad respecto a la eficacia de las técnicas por parte de interrogadores y poligrafistas, que trabajan en el mundo de su aplicación, con el escepticismo e incluso rechazo de las propias o propios científicos e investigadores o investigadoras. Lo segundo, y derivado de lo anterior, es la gran diversidad de disciplinas científicas y de campos de conocimiento teórico y práctico que confluyen en este ámbito. Esta lectura presenta una síntesis de estas múltiples aplicaciones o aportaciones que pueden ser útiles a las personas interesadas en conocerse y sobre todo en conocer mejor a los demás. En todas las épocas ha existido un interés tanto institucional como privado en que las personas digan la verdad y, consecuentemente, en saber cuándo alguien miente y cuándo es sincero. Saber la verdad y descubrir el engaño son objetivos compartidos por numerosas instituciones, entre las que destacaríamos la justicia y la hacienda pública, pero también por la mayoría de las personas que en sus relaciones familiares, sociales y profesionales están muy interesadas en saber cuándo alguien engaña o intenta engañar. Existen, por tanto, una necesidad individual y social de saber la verdad. Buscamos información y hasta llegamos a contratar a profesionales, investigadores privados o abogados para salir de dudas en temas que consideramos importantes o cruciales para nosotros. Existen instituciones, entidades o grupos de personas como la policía, la fiscalía, la judicatura, los servicios de información, los periodistas y, particularmente, el llamado periodismo de investigación, que siempre busca la verdad. Somos curiosos por naturaleza y pagamos o pagaríamos dinero por conocer hechos y detalles o por salir de dudas sobre una cuestión determinada. La sociedad tiene, además, la necesidad de establecer la verdad en situaciones graves o delicadas. Por ejemplo, para saber quién ha cometido un crimen o dónde está el dinero producto de un fraude. Todas las personas, en muchos momentos de su vida, experimentan también la necesidad de saber si lo que escuchan en temas que consideran personalmente muy importantes es verdad o no. Por otro lado, el mundo de los negocios se basa en la confianza mutua, que puede destruirse fácilmente con una mentira o un intento de engaño. Una mala información puede llevar a una merma en los beneficios e incluso a la pérdida de la empresa. Saber si nos dicen la verdad nos preocupa a todos. Hay otra importante razón para estudiar el comportamiento del mentiroso en la psicología del engaño, y es que a una persona que dice la verdad, lamentablemente, puede que no la crean. Por ello, siempre es bueno saber en qué se basa la gente para creer lo que escucha. Aquí hago yo un apunte y menciono a esos monos voladores, monas voladoras, que siempre están junto con el narcisista o el psicópata, que están escuchando todas sus
mentiras, todos sus engaños para victimizarse y pasan de ser unos victimarios a ser las víctimas del problema en cuestión que subyace. Y continúo con la lectura. No existe ninguna técnica, instrumento o sistema, ya sean humanos o técnicos, que permitan saber de forma infalible si alguien está mintiendo. Lo que obtenemos directamente y a través de las técnicas que se exponen a continuación son indicios, más o menos fiables, de que una persona está intentando engañar. En esta lectura trata principalmente de los indicios que podemos detectar a través de la conversación, del planteamiento oportuno de las preguntas adecuadas y de la observación de las reacciones del interlocutor a estas preguntas. La mayor parte de las técnicas se basan en formular las preguntas oportunas en una conversación, en una entrevista o incluso en un interrogatorio, por parte de quien llamamos convencionalmente investigador o interrogador, y en observar las respuestas de la persona sincera o inocente, o, en su caso, mentirosa o culpable. La decisión sobre si alguien miente o no es una suposición, conjetura o hipótesis que se corroborará o no en función de los datos o pruebas que se puedan reunir. Entre los datos que pueden confirmar la suposición o conjetura, figura en lugar destacado la confesión o admisión por parte de la persona interrogada del hecho que se indaga. La verdad y la falsedad se manifiestan a través de indicios. En muchas ocasiones no sabemos con certeza lo que ocurrió, a no ser que nos lo revele o nos lo confiese el propio mentiroso. Incluso en algunos casos, la confesión no es indicadora de la verdad, ya que la persona puede estar encubriendo a alguien. Esta carencia de la verdad de base es el origen de las técnicas de detección del engaño. Lo cierto es que si supiéramos con certeza lo que ocurrió, la verdad de base, no nos harían falta las técnicas a las que dedicaremos los capítulos que nos siguen. A lo largo de esta lectura se exponen ejemplos de manifestaciones y comportamientos que caracterizan al mentiroso o a la persona que intenta engañar. Estos ejemplos, obtenidos en su mayor parte de los medios de comunicación, deben entenderse como tales, es decir, como ilustraciones y no como evidencias o pruebas directas de las que las manifestaciones de las personas citadas son mentiras. Por último, hay que señalar que las técnicas de detección del engaño se parecen entre sí y algunas de ellas han servido de modelo a las demás, por lo que cierta reiteración es inevitable cuando se exponen por separado. Pero después de todo lo que estoy leyendo, mucha gente que me pueda estar escuchando se puede preguntar, pero, Amparo, ¿qué es mentir? No son palabras mías, son las de este autor. Y dice lo siguiente. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Consecuentemente, mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es.
valiéndose de palabras y obras aparentes o fingidas, mientras que la mentira se refiere a si el contenido de un mensaje refleja adecuadamente o no la realidad. El engaño o la acción de engañar incluye el concepto clave de intencionalidad o voluntariedad, dado que muchas mentiras pueden ser no intencionadas. La detección del engaño en sentido estricto es la detección de la susodicha intencionalidad. Existen muchas acciones que no son exactamente mentiras, pero que esconden igualmente la verdad. Algunas de ellas están socialmente toleradas. Una de estas formas es la exageración. En la vida corriente aceptamos las exageraciones en nuestro lenguaje y en el de los demás dentro de unos límites. Sin embargo, en algunas ocasiones la exageración se utiliza con el objetivo específico de mentir o engañar. Por ejemplo, en las entrevistas de empleo y en los currículos escritos. En el ámbito del periodismo, la exageración es frecuentemente una parte del oficio del redactor de artículos o de quien escribe los titulares de una noticia. Dado que la intencionalidad y el propósito deliberado son los elementos definitorios del engaño, las mentiras de las que nos ocupamos en esta lectura son las que tienen la finalidad de engañar. Como hemos dicho, la detección del engaño no es tanto comprobar la verdad o la falsedad de un acontecimiento, como descubrir la intencionalidad de ocultar la información o de proporcionar información falsa de forma deliberada. Las mentiras malas o engaños no están sugeridas ni autorizadas por una tercera persona. Su destinatario o destinatarios no las esperan, no poseen una finalidad amistosa o altruista y pretenden causar un daño o un perjuicio, ya sea del tipo que sea, a una víctima, evitar o aliviar un castigo a uno o a otros, o proporcionar una ventaja o beneficio indebido a quien las está formulando. Pero, ¿por qué demonios se miente? En general, se miente por el temor a las consecuencias de que algo se sepa, algo que se hizo, que no se hizo, que se oyó, que se vio, que se dijo o que se supo. Se miente para culpar a otra persona, por no querer asumir responsabilidades, para dañar a otro o para no enfrentarse a problemas propios o de allegados. Se miente para ocultar algo y para evitar la vergüenza que se siente por lo que se ha hecho y por sus consecuencias, ya sean estas personales, legales o de otro tipo. Libertad o prisión, separación matrimonial o de la persona amada, conflictos y distanciamiento familiar, pérdida de empleo, etc. Más aún si se descubre que se ha mentido, puede haber consecuencias negativas y a veces peores que las acarreadas por el dato o el hecho que se intenta ocultar. Se miente también para conseguir una ventaja sobre otra persona o para obtener un beneficio que, diciendo la verdad, se duda de poder alcanzar. La mentira y el engaño son instrumentos para conseguir muchos objetivos en esta vida, ya sean de tipo económico, ya sean de tipo social o ya sean de tipo amoroso. Por ejemplo, un vendedor puede mentir para conseguir un encargo o un pedido, por codicia de obtener un beneficio o por las consecuencias que le puede acarrear el no conseguirlo. En este sentido,
La mentira es muchas veces un intento de controlar y de manipular el comportamiento de los demás. Daros cuenta, controlar y manipular el comportamiento de los demás. Nos está hablando del control y manipulación de una persona que sufre trastorno de la personalidad narcisista. Se miente también por otras razones muy variadas y complejas, y a veces positivas, para ayudar a alguien, como ocurre con las mentiras altruistas, o para alegrar, halagar o intentar hacer felices a los demás. También para no dañar a los demás, para evitar conflictos personales o familiares, o para no frustrar planes o proyectos propios o de otros. Es típico no querer que los amigos o la familia se enteren de algo negativo acerca de nosotros o de algo que les pueda perjudicar. En muchos casos existe un miedo real y fundado a que familiares, amigos y allegados sufran por lo que ha ocurrido y no querer hacerles daño hace que no digamos la verdad. Por otro lado, y para muchas personas, ocultar lo que han hecho o mentir sobre ello es una forma simple y directa de proteger su intimidad. En este sentido, en el que se expresaba Anatole France, decía: solamente las mujeres y los médicos aprecian lo necesaria y bienhechora que suele ser la mentira. Muchos quieren mantener su mundo privado fuera del conocimiento y del alcance de los demás, y ese intento lleva a mentir. Cuanto más grave es lo que ha sucedido o lo que se ha hecho, más graves son las consecuencias y mayor la motivación que lleva a no decir la verdad. Por ello se miente, más cuanto mayores sean las consecuencias. En estos casos es posible que la integridad moral y la imagen personal se vean dañadas más seriamente y que las consecuencias sean, por tanto, más grandes todavía. Muchas veces la libertad personal está en juego y pueden haber daños de tipo laboral, de tipo económico o de tipo personal. La mentira busca evitar las consecuencias negativas inmediatas que se derivarían de conocerse lo sucedido y deja la puerta abierta a que no se sepa nunca lo que sucedió y a la elusión de posibles penalizaciones o castigos. Ahora bien, cuando la mentira se lleva demasiado lejos, no se puede volver atrás, porque las consecuencias pueden ser peores aún que el haber mentido. No solo se ha hecho o se ha sabido algo indebido, sino que se ha ocultado. Pero también es más fácil detectar el engaño cuando las consecuencias de ser descubierto son más serias. Como también lo es si la persona no cree en su propia mentira o si la mentira es compleja. Por el contrario, cuanto menos significativa es una mentira o menos consecuencias acarrea, más difícil es su detección. El mentiroso alberga casi siempre miedo, fundado o no, a que la verdad se sepa, lo cual encierra además miedo a ser menos que los demás, a no conseguir un objetivo profesional, perder una venta o no lograr un pedido, a ser menos atractivo, a que no nos quieran o que no nos aprecien, a que no nos respeten o incluso a perder o a no ganar algo. En la mayor parte de las ocasiones, este miedo puede obedecer a motivos justificados a corto plazo, pero no a largo plazo.
Con el tiempo es difícil que una mentira resista el contraste con los hechos o sirva para cumplir los objetivos que se perseguían con ella. Existe otro miedo tan importante o más que el anterior, y es el miedo al castigo añadido que se puede recibir si se descubre la mentira que pretende encubrir la responsabilidad o culpabilidad propia o de otro. A veces, lo que lleva a las personas a continuar con una mentira no es querer que no se descubra que están mintiendo. Algunas personas pueden llegar a considerar el hecho de mentir peor aún que el de que se descubra aquello por lo que empezaron a mentir y que fue lo que en un principio quisieron ocultar. Hablando en términos de relaciones interpersonales y de sus repercusiones en el mundo familiar, de amistades y de trabajo, es fácil para todos pensar que una persona que miente una vez seguirá mintiendo. Ya no es digno de confianza. Por eso, el ser descubierto en una mentira puede ser desastroso para las relaciones sociales del mentiroso. Recíprocamente, pasar por ser una persona sincera engrandece el valor personal. Por eso aprovechamos cualquier circunstancia, incluso aunque no nos haga merecer fama de simpáticos para demostrar que decimos siempre la verdad, aunque no nos perjudique, o para asegurar que siempre vamos con la verdad por delante. Podemos añadir un tercer sentimiento cuando las consecuencias del hecho son severas o graves. El miedo a las consecuencias de que la verdad se sepa se une al miedo de ser descubierto mintiendo y al mayor o menor sentimiento de culpa por mentir. Aquí también voy a hacer un inciso. Aquí habla de un tercer sentimiento. Aquí no podemos incluir para nada a una entidad de trastorno de personalidad narcisista, porque como bien sabemos, carecen de sentimientos. Y cuando hablamos de sentimiento de culpa en este párrafo, estamos hablando que teme a ser descubierto mintiendo o que tiene sentimiento de culpa. No porque para estas entidades no existe el sentimiento de culpa. La culpa siempre se la pasarán a la víctima. Es decir, este párrafo en concreto no podría estar incluido dentro de esa faceta del trastorno de personalidad narcisista. Pero es una parte más de la lectura que estamos hablando sobre la psicología de la mentira. Además de todo esto, habrá que decir que el mentiroso intenta salvar su propia imagen. Una de las razones de mentir puede ser querer salvaguardar ante los demás una determinada imagen que pensamos que tienen de nosotros. En este caso, la principal razón para mentir es la vergüenza o intentar evitar el deterioro de la reputación y de la imagen. Hay cierta comprensión hacia quien miente para salvar su imagen. Todos necesitamos crear en los demás una buena impresión. Intentamos controlar la imagen que se forma de nosotros, de tal modo que en todas las situaciones queremos influir en cómo nos perciben los demás para mostrar la imagen más favorable. Cuando queremos salvar la cara a toda costa, podemos llegar a mentir para presentar o conservar una buena imagen de nosotros. Una parte de todo engaño es lo que se conoce con el nombre de formación de impresiones o manejo de impresiones, que ocurre al proporcionar a los demás información dirigida a crear una imagen socialmente adecuada de nosotros mismos.
La mentira cumple no solo la función de ocultar la verdad, sino también la de presentar una impresión favorable ante los otros, que nos brinda seguridad y protección, y previene o evita al mismo tiempo la vergüenza pública y la crítica o valoración negativa de los demás. En algunas situaciones especiales podemos experimentar además una fuerte presión social para dar una buena imagen ante los demás. En esos instantes queremos quedar bien o tenemos necesidad de que nos vean y de que nos evalúen favorablemente. Esto es especialmente importante en situaciones que llamamos evaluadoras, en las que se espera que los demás se formen un juicio o una opinión de nosotros al terminar el encuentro, como pueden ser una entrevista de empleo, cuando conocemos a alguien o en las primeras citas amorosas con una persona, o incluso en las últimas ocasiones de esas citas. En general queremos aparecer ante los demás como más inteligentes, más educados, más bellos, más atractivos, más poderosos, más ricos de lo que somos, etcétera, etcétera. Esta tendencia a querer quedar bien es muy fuerte y es difícil sustraerse a ella. Además, nos preocupa mucho el resultado de esa evaluación o de ese examen que nos hacen o que creemos que nos hacen los demás en esas situaciones evaluadoras. Existen diferencias de género en la forma en la que nos presentamos ante los demás, de manera que es frecuente que los hombres quieran parecer más poderosos, ricos o inteligentes de lo que son, y que las mujeres, por su parte, quieran mostrar más interés por los demás del que tienen realmente. Datos relacionados con los respectivos estilos conversacionales de los que hablaremos más adelante. La tendencia a mentir o a exagerar en estas situaciones es muy fuerte y casi forma parte de las convenciones sociales. El que se sobreestimen o se exageren los méritos de uno para conseguir quedar bien ante los demás. También, en términos generales, cuando mayor es el rango social, más se tiene que perder. Mayor es el miedo y menor la tendencia a reconocer o confesar que se ha ocultado algo o que se ha cometido un acto más o menos reprobable. Hay que señalar que, dado el carácter privado de la imagen personal, lo determinante y lo importante en esos casos es la percepción subjetiva de la posición social, la que nosotros pensemos que tenemos y la que creemos que los demás tienen de nosotros, y no la real. En la mayoría de las ocasiones, a menos personas de las que pensamos les interese, en último extremo, sí hemos hecho o dejado de hacer algo cuestionable. La ambigüedad del lenguaje es otro de los temas que incluye esta lectura. La mentira se ve favorecida por la propia naturaleza imprecisa del lenguaje y por la forma en que lo utilizamos en la vida corriente. La ambigüedad es una característica del lenguaje que no debe considerarse como totalmente negativa, ya que proporciona matices y riqueza a la comunicación humana. Además, el lenguaje describe así mejor la realidad y se acerca más a ella, ya que muchos acontecimientos sociales y privados, como muestras, emociones o los sentimientos que acompañan a un encuentro con una persona querida u odiada, no pueden describirse sin matices, como si estuvieran impresos en blanco y negro, sino que
poseen una naturaleza rica, cambiante, variada y difícil de aprender. El lenguaje está lleno de frases y expresiones que nos hablan de la dificultad de ser precisos en muchas situaciones, que por su propia naturaleza reflejan emociones, recuerdos o impresiones subjetivas que apenas pueden objetivizarse. Sería muy difícil llevar a cabo una comunicación basada exclusivamente en descripciones exactas y en expresiones objetivas. No expresaríamos opiniones o pareceres, sino solamente hechos. Prácticamente no hablaríamos y perderíamos la capacidad de interpretar los sentimientos de los demás. No se trata solo de una ambigüedad inherente al lenguaje, sino muy frecuentemente de una característica propia de la realidad a la que describe e imita. La posibilidad, la especulación y la fantasía son elementos de la comunicación humana. Aunque la verdad posee un valor superior, el interés de un mensaje reside más en las posibilidades que suscita. El valor de la comunicación es más de lo que sugiere de lo que refiere. Si tuviéramos que revisar y confirmar nuestros datos y nuestras informaciones para cada conversación y para cada manifestación o frase que preferimos, apenas hablaríamos y nuestras charlas serían limitadas y aburridas, mermando enormemente nuestra capacidad de comunicación y nuestras posibilidades de interacción con los demás. Queremos despegarnos de la realidad y si algo nos parece interesante, pensamos que debe tener algo de verdad o deseamos que así sea. Bajo una perspectiva más radical, no se trata solo de que el lenguaje refleje de forma imperfecta la realidad, sino de que desempeña un papel de intermediario entre el mundo real y los procesos mentales. El lenguaje sería una invención o un artificio que existe entre el mundo psíquico y el mundo exterior. Las bases del lenguaje, según los filósofos Platón o Nietzsche, serían la ficción y la ocultación de la realidad. Lo que están diciendo las bases del lenguaje, según Platón y Nietzsche, serían la ficción y la ocultación de la realidad. Otra parte de esta lectura nos relata los recuerdos y mentiras. Nuestra memoria, o mejor dicho, nuestra mala memoria, nos puede llevar a mentir, la mayor parte de las veces de forma no intencional. Esto ocurre porque los recuerdos no son una copia real y fidedigna de lo que ocurrió en el pasado, sino más bien construcciones imperfectas de las experiencias. La memoria es un proceso selectivo que hace que todas las cosas que se recuerden por igual. En consecuencia, recordamos mejor unas cosas que otras. Con el paso del tiempo, muchos detalles de los recuerdos, y a veces los más esenciales, se difuminan y se pierden, y pasan a ser reconstrucciones parciales, a veces sesgadas de lo que realmente sucedió. Por otro lado, los recuerdos no se almacenan en la mente aislados, en el vacío, sino que se encajan en la experiencia previa de cada persona. Los recuerdos se relacionan y se modifican según las actitudes, las expectativas y las tendencias de cada uno. Todo ello, unido a los acontecimientos que suceden después, altera la precisión del recuerdo.
Cuando las circunstancias en las que se produce un suceso son de tipo emocional intenso, como cuando se es víctima o testigo de un acontecimiento grave, algunos aspectos se graban en la memoria con nitidez, mientras que otros se difuminan o se borran totalmente. Como consecuencia, cuando actualizamos un recuerdo y lo narramos, o cuando imaginamos o referimos algo que nos sucedió, el resultado puede ser diferente a lo que realmente ocurrió. Hasta cierto punto, los seres humanos tejemos un pasado a nuestra medida, que, si bien no es totalmente falso, puede no ser reconocido por otros que vivieron directamente los mismos sucesos, que fueron testigos de ellos. La creación y recreación de los recuerdos lleva a cada persona a que elabore una trama de los mismos, que involuntariamente y en parte es construida y fabulada. Si la mayoría de los recuerdos contienen una gran dosis de objetividad y poseen rasgos que permiten compartirlos con otras personas, no es menos cierto que su componente subjetivo, que les da fuerza y facilita que se recuerden, probablemente no será compartido por los demás. Todos estos elementos constitutivos de la memoria humana, que la dotan de una imprecisión variable, son determinantes en la evocación o actualización del recuerdo y nos lleve a falsear sin intencionalidad datos más o menos relevantes y, por tanto, a ser una fuente de engaño para otros. La credulidad en las mentiras y el engaño proliferan también porque todos tenemos una mayor o menor tendencia a creer lo que nos digan, tendencia a la que llamamos credulidad. Una variante de la credulidad es la conformidad social, fenómeno estudiado en la psicología social, en virtud del cual un individuo modifica su comportamiento o actitud para armonizarlo con el comportamiento o actitud de un grupo. La conformidad social tiende a darse en situaciones difíciles o ambiguas en las que una persona se siente menos competente. En esos momentos aceptará lo que diga el grupo, aunque suponga un cambio de una opinión ya establecida. Tendemos a creer cosas que no vemos y que solo conocemos por referencias de los demás, que muchas veces estas creencias no tienen una base sólida o racional. El hecho es que la verdad y lo cotidiano suelen ser duros, crueles, prosaicos y monótonos. Las personas estamos predispuestas a escuchar y a transmitir todo lo que endulce este mundo y todo aquello que nos pueda ilusionar a sabiendas de que puede no ser verdad. Necesitamos, pues, tanto saber la verdad como alimentar ilusiones y esperanzas, aunque sea a costa de ser engañados. La vanidad nos lleva a admitir fácilmente los halagos y el amor, por su parte, nos hace crédulos. El amor apasionado embarga al amante, al que sitúa en un estado mental poco propicio para el análisis objetivo de la conducta de la persona amada, la cual a su vez permanece idealizada y envuelta por un halo beatífico. Aseguraba un personaje femenino de Anatole France en la historia de los cómicos que los hombres, si aman de veras, no hay mentira burda que no les resulte creíble cuando les conviene ser crédulos. También el amor puede traer consigo el miedo y los celos.
Escribía François Rabelais, como dicen los clérigos, el amor es una cosa maravillosa, pero maravillosamente temerosa, y nunca el buen amor está exento de temor. Los celos y el amor posesivo, esclavos del miedo, vuelven crédulo al amante, a quien llevan a dar, por cierto y seguro, algo que no ha ocurrido. Y todo esto, en lo concerniente a los celos, que podemos llamar normales, provocados por el miedo o la angustia de perder a la persona amada. Mucho más acentuado será en los celos asociados al alcoholismo o a los delirios paranoicos propios de enfermos psicóticos. Otra fuente de credulidad son los prejuicios. Existen ideas y valores que mucha gente acepta sin discutir, de forma que resulta inútil intentar que se reflexione sobre ellos o que se replanteen en un momento dado. La mayoría de las actitudes de la gente no tiene una base racional, sino que existe un fuerte contenido emocional en ellas. Aun cuando una persona reúne datos e información que las apoyan, esta recopilación tiende a ser parcial y sesgada. Discutir las actitudes con otras personas genera enfrentamientos y reacciones que suscitan que pueden ser agresivas. La ideología y las actitudes nos predisponen a aceptar cierto tipo de mentiras que encajan en lo que creemos y en lo que nos gustaría que fuera o sucediera. Otra fuente de engaño reside en la necesidad de interpretar y explicar todo lo que nos rodea. Intentamos saber lo que piensan y lo que van a hacer los demás, aunque los datos que poseamos sean incompletos o parciales. Experimentábamos también la necesidad de predecir la conducta de los otros, de saber que ésta responde a pautas fijas y de que la vida de los demás se adapta a una secuencia más o menos lógica. Ello nos proporciona seguridad y una vaga sensación de que podemos no ya controlar la vida de otros, pero sí, al menos, anticiparla. Estas necesidades provienen del carácter impredecible del mundo y de nuestra propia inseguridad. Construimos hipótesis sobre lo que opinan, sienten o hacen los demás, dando pábulo a cualquier cosa que nos diga que sustenten dichas hipótesis, aun sabiendo que pueden no ser ciertas. Las personas tenemos necesidad de percibir el mundo como algo estable y seguro, de que es totalmente inteligible y comprensible, de que todo tiene una explicación y de que existe una coherencia interna y externa en todas las cosas. Queremos identificarnos con principios y modelos sólidos y permanentes, de forma que sepamos a qué atenernos en cualquier situación. Lo contrario, la duda y la falta de confianza contribuye al miedo, a la angustia y a la desesperanza. Intentaremos creer en todo lo que nos proporcione firmeza o seguridad a pesar que carezcamos de pruebas tangibles para ello. Una parte de nuestro cerebro se ocupa de dar explicaciones de todo, según los datos de neuropsicólogos como Mitchell Gagananiza, procedentes de los pacientes con separación anatómica y funcional de los dos hemisferios cerebrales. En estos pacientes, en los que se puede observar la actividad independiente de los dos hemisferios, el izquierdo, más especializado en el lenguaje, tiende continuamente a desarrollar explicaciones sobre todo tipo de situaciones y comportamientos, aunque sean falsas.
Este hemisferio, desprovisto de los datos del hemisferio derecho, busca constantemente el significado de los hechos y da explicaciones generalizadas de lo que ocurre, de por qué suceden las cosas, especulando y yendo más allá de lo que percibe. Un fenómeno parecido es la disonancia cognitiva, nombre que dan los psicólogos al conflicto que surge cuando tenemos que optar por dos opciones y ambas son atractivas. Una vez se toma la decisión para reducir este conflicto, tendemos a creer o a aceptar fácilmente argumentos que apoyan la decisión final que hemos tomado. De esta manera no nos equivocamos nunca, ya que somos capaces de darnos a nosotros mismos y a los demás explicaciones y justificaciones de por qué hemos actuado de la forma en que lo hemos hecho. En suma, es una manera leve de autoengaño y de hacernos creer a nosotros mismos y a los demás que tenemos razón y de dar coherencia a nuestra conducta, particularmente entre lo que pensamos y lo que decimos. Nuestra forma de ver el mundo no es una fotografía, sino una elaboración o construcción basada en datos, en nuestra experiencia previa y en nuestra memoria. En principio, es importante que demos siempre por buenas las informaciones que nos proporcionan los demás y así poder construir una imagen coherente, consistente y fiable de la realidad, especialmente de la realidad social, como son las relaciones con quienes nos rodean. Tenemos necesidad de creer en algo, de creer que el mundo es como parece que es, o como nos dicen que es, o como pensamos que es, o como nos gustaría que fuera. Por todo ello, debemos creer a los demás, o por lo menos pensar que suelen decirnos la verdad. No debe extrañar que muchas veces la propia víctima del engaño dé la impresión de que desea ser engañada. Esto puede ocurrirle a muchas personas distintas en muchas situaciones diferentes, maridos, esposas, médicos, periodistas, etcétera, etcétera. Deseamos creer lo que se nos dice. Nos gusta pensar que quienes nos rodean son sinceros con nosotros y que el mundo funciona sobre la base de una transmisión certera y fiel de la realidad y de los sentimientos de los demás. Podemos ir más lejos. Necesitamos creer a nuestros interlocutores en nuestra vida cotidiana, cuando estamos con amigos, con la familia y en el trabajo. Por ello, si lo que nos transmiten son enunciados de contenido dudoso o ambiguo, les damos la mejor interpretación posible, que es siempre la que más nos conviene. Además, el destinatario de la mentira evita o se ahorra, si es el caso, las consecuencias negativas resultantes de que la verdad sea conocida. Todo ello facilita el engaño en la vida diaria. El mentiroso cuenta ya con esta tendencia a creer lo que se dice y tiene una idea formada del efecto que tiene en la mente de una persona lo que dice, lo que no dice y con menos frecuencia como lo dice. El mentiroso anticipa el comportamiento de su víctima conforme le proporciona o le oculta información. Esta actividad mental del mentiroso le acarrea cierto esfuerzo del que hablaremos otro día. En definitiva, y en resumen a la lectura de hoy, la credulidad contribuye a que por necesidades y motivaciones variadas tendamos a creer lo que nos dicen
aunque no existen datos o base racional para ello, de lo que puede aprovecharse el mentiroso para engañarnos. Y aquí dejamos la lectura por hoy. Seguiremos más adelante hablando de cuáles son esas dimensiones sociales que puede llevar acarreada una mentira. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.